Buenos días pilotos, el otro día ya os hablé de mis primeras impresiones respecto al Avata 360, lo estuvimos volando en modo FPV 360, lo estuvimos volando en modo estabilizado 360 y también grabamos con la cámara, con la lente frontal. Ahora bien, en este vídeo os voy a hablar de los resultados, de qué es lo que conseguimos, vamos a ir al estudio y vamos a ver esas imágenes que grabamos en 360, cómo les podemos sacar partido, qué tipo de planos nuevos podemos crear. Y es que la verdad es que una cámara 360 en un dron nos da rienda suelta a la creatividad. A la hora de grabar, como os comentaba el otro día, tampoco vamos a ver tantas diferencias respecto a un dron estabilizado, respecto a un dron FPV, las sensaciones son muy parecidas porque al final estamos viendo la imagen frontal y salvo que activemos el movimiento de cabeza que nos permitiría girarnos 360 grados y tener esas sensaciones, realmente vamos a ver lo mismo que veríamos con un Avata 2, con un Avata 1 o con cualquier otro dron FPV. Pero cuando esas imágenes que hemos grabado con las dos lentes 360 las llevamos al DJI Studio, entonces empieza la magia, porque como te decía, podemos dar rienda suelta a la creatividad. Así que ahora vamos a ver esas imágenes que grabé con los almendros en flor, en otros escenarios, incluso en Japón, con el Avata 360 en los dos modos, modo estabilizado y modo FPV. Te lo voy mostrando sobre la pantalla, te lo voy narrando y te voy explicando cómo se ha grabado, en qué modo y sobre todo el resultado, lo que podemos conseguir en postproducción. Bueno, pues vamos a ver ya en el software, en el DJI Studio, cómo podemos jugar con estas imágenes 360. Fijaros, esto es de Japón, pero antes de irnos hasta Japón os voy a enseñar los resultados de los almendros en flor. Tener en cuenta que esto está grabado de dos formas. La parte de los almendros, que os voy a enseñar a continuación, y este castillo está grabado en FPV, es decir, pilotando el Avata 360 con gafas y motion controller, mientras que estos planos de Japón están grabados con el RC2. En ese momento todavía no tenía el firmware para poderlo volar con FPV, por lo que vais a ver la diferencia y sobre todo vais a ver cómo se pueden conseguir también planos sorprendentes imitando el FPV con el vuelo de un radiocontrol normal. Bueno, pero vamos a empezar por los almendros y para eso nos vamos hasta el castillo de Davalillo que he grabado. Y fijaros que una vez que yo arrastro el clip, voy aquí a la línea de tiempo, voy a borrar lo que ya tengo editado. Esta sería la imagen real o la trayectoria que yo he realizado de vuelo, básicamente orbitando alrededor del castillo, pero en el momento en el que yo lo pauso o incluso en movimiento, puedo reencuadrar la escena donde más me interese. Yo he volado en esta dirección para captar o para volar en una trayectoria limpia, sin riesgo, mientras que yo ahora puedo poner este plano o este encuadre, puedo poner un punto clave, un fotograma ahí y podemos ir hasta el siguiente, por ejemplo, el siguiente encuadre que sería este y fijaros cómo desde este punto en el que yo he puesto el fotograma, si le doy a play, ya me está orbitando el castillo en un ángulo en el que yo no he realizado el vuelo, esa no era la trayectoria. Por ejemplo, aquí le podría poner otro fotograma clave y aquí lo podría girar de nuevo para sacar este encuadre y tendría una órbita total del castillo. También puedo jugar, por supuesto, con el ángulo que sea, pues bueno, más esférico. Fijaros, hasta hacer una esfera total, una órbita, o aplanarlo y hacer una imagen pues que sea más menos distorsionada, más plana y más original a lo que serían las lentes de un dron no tan angular. En el Avata 360 estamos grabando con las dos lentes 180, pero como veis podemos jugar con el ángulo si queremos más o menos. Y esto es, como os decía, la magia de la edición. Yo simplemente me he elevado con el dron, voy ascendiendo aquí. Este es el plano o la visión original que yo tenía en las gafas FPV, pero una vez más podemos cambiar el plano, el ángulo, buscar la composición correcta. Y aquí muy importante en las técnicas de composición para saber si, bueno, colocamos el castillo así o lo colocamos así o cómo va a funcionar mejor. Y a partir de ahí ya pues situamos fotogramas clave y podemos ir jugando con todos los elementos de la escena, los diferentes desplazamientos para conseguir resultados atractivos como este que estás viendo.
Vale, vamos a otro escenario, en este caso los almendros, estos que hemos grabado aquí para el vídeo, y una vez más vamos a empezar el clip desde el principio. Fijaros, este es uno de los planos que he grabado, aunque aquí en la pantalla lo veáis que va ligeramente a saltitos o que no se ve con mucha resolución. Esto es porque en el DJI Studio utiliza proxies, es decir, archivos de muy baja resolución, para que sea fácil moverlos, editarlos con cualquier equipo. En la exportación ya nos coge el archivo original para exportar un archivo 4K de calidad. Bueno, este sería el plano original, pero fijaros que yo puedo jugar a hacer un traveling lateral y que el dron esté siguiendo ese traveling, incluso que en un momento dado acabe regresando a este plano, más o menos. Ahí pondría todo el fotograma y ahora cuando le damos ya a reproducir, bueno, vamos a empezar por el plano en el que voy hacia adelante. Fijaros cómo va girando, orbitando, hasta que me saca la reversa. Y yo estaba volando en el plano frontal, ese realmente, pero puedo sacar el ángulo que yo quiera de esos 360 grados. Lógicamente esto va a tener pues, bueno, una práctica a la hora de editar. Hay que ver cómo funciona, qué planos nos van a dar mejores resultados, y también tenemos herramientas, como ahora veremos, que nos van a ayudar mucho a la hora de hacer esos movimientos porque nos lo hace de forma automática. Fijaros aquí en la puesta de sol ya en ese mismo escenario al atardecer, muy bonito. Y fijaros, esta es la trayectoria del dron, realmente es frontal esa trayectoria, tal cual yo estaba volando, FPV, para no chocarme con los pinos. Fijaros que a veces cuando tenemos rayos de sol sí que podemos ver en estas lentes 360 o en estas cámaras algunos artefactos, porque el cosido de las imágenes pues se despista un poquito con esos rayos de sol. Sin embargo, aquí lo está haciendo muy bien todavía. Y fijaros que aquí en este momento yo le podría meter un fotograma, podríamos darle un poquito más para adelante, podría invertir el plano, meter otro fotograma, y el resultado sería este, de ir hacia adelante, hacer un giro 360 y continuar en reversa en este descenso. Aunque realmente en este escenario lo que más me gusta es apuntar hacia el sol, porque tenemos una puesta de sol espectacular, una luz muy bonita, y eso lo va a ir marcando cada una de las escenas, qué es lo que más nos interesa, hacia dónde podemos apuntar la cámara o qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos enseñar al espectador. Fijaros, por ejemplo, en este plano. Bueno, este sería uno de los elementos en la trayectoria del encuadre del dron. Le doy al play y fijaros, vamos lateralmente, giro un poquito, me meto entre los almendros, una vez más apuntando hacia el sol. Y esta trayectoria, que es la propia que yo tomé con el dron, muy bonita, muy atractiva, con esos almendros y sobre todo la luz del atardecer. Pero ahora fijaros aquí en la línea de tiempo que yo tengo una barra naranja, y estos son algunos de los efectos automáticos que nos permite el programa. Aquí lo vemos en movimientos y tenemos un montón de patrones automáticos como este que va a pasar ahora. Fijaros cuando llega la línea naranja, de repente, ¡zoom!, nos hace una órbita 360. O podríamos pasar del plano frontal a hacer un plano en reversa, o podríamos hacer pues diferentes movimientos de esfera, o este otro que estáis viendo en el que nos hace un roll girando en el eje del roll del dron, pero al mismo tiempo haciendo un desplazamiento hacia la parte trasera y continuando con ese movimiento en reversa. Bueno, muchos movimientos o patrones que podemos configurar de forma automática simplemente haciendo un clic. Por ejemplo, estos que habéis visto, lo voy a borrar ahora, pues los he hecho con estos movimientos que tenemos aquí de Sky to Barwar o Asteroid, diferentes movimientos que simplemente arrastrándolos a la línea de tiempo nos van a conseguir, pues bueno, diferentes efectos que, como digo, según los planos funcionarán mejor unos que otros. Pero tenemos un montón de opciones y si no, podemos siempre configurarlo a mano, el encuadre, la composición que más nos interesa. Pero sobre todo los resultados que conseguimos, por lo que estáis viendo aquí, como digo, son archivos ProSy de baja calidad, pero fijaros los resultados finales que podemos tener en postproducción.
Bueno, como veis podemos conseguir resultados muy atractivos. La verdad que la calidad del Avatar 360 me gusta mucho. Me ha sorprendido porque normalmente estas cámaras 360 pues suelen tener pues eso, muchos artefactos y sobre todo con estas situaciones de luces, del atardecer, rayos de sol, reflejos. Y fijaros que puntualmente sí podemos ver esos artefactos, pero no es algo que esté en toda la escena o no es nada desdeñable que haga que el plano no sea realmente atractivo. Y hasta aquí esos planos, o algunos de ellos he volado muchísimo, de los que podemos ver a vista de FPV. Y fijaros ahora ya algunos planos grabados ya con radiocontrol. Y antes de irnos a Japón, una vez más, te voy a enseñar otro plano para que veáis lo que podemos conseguir. Por ejemplo, plano revelación. Yo simplemente me he desplazado frontalmente, pero en este plano revelación, como veis, luego en postproducción yo juego con el levantar la inclinación de gimbal, que en este caso no es gimbal, sino que sería en postproducción jugar con esas lentes para generar un plano revelación. O por otro lado, el poder descender con este ángulo. Yo he descendido prácticamente un plano descendiendo sin más en este acantilado, pero luego en postproducción elijo este ángulo, esta vista cenital, y voy bajando con total seguridad, mostrando diferentes elementos, esa cascada, esa caída de agua, o jugando pues con la composición de esta propia escena, como veis, descendiendo y girando al mismo tiempo para darle un efecto. Esto no está hecho en vuelo. El vuelo, como os decía, es simplemente un patrón de descenso con la cámara frontalmente, y el resultado, fijaros qué imágenes y qué planos más bonitos podemos conseguir con esa composición que, como digo, es totalmente creada en postproducción. Para que veáis, el plano de grabación ha sido este, como os decía. Cámara frontal, dron descendiendo, ninguna complicación, como veis, cero complicaciones. Por supuesto, yo sabía que no tenía nada debajo, me he asegurado de que no tenía obstáculos, y con las ayudas visuales precisamente del dron también me asegura que no tengo nada debajo conforme estoy pilotando, pero luego postproducción puedo hacer pues lo que os he enseñado, de darle este aspecto cenital con un leve giro, ir jugando con ese descenso, con esa composición. Así que, como veis, planos muy atractivos después de haber realizado vuelos muy sencillos. Y esto estaba hecho con el radiocontrol, con el RC2, ¿vale? Aquí ya no estamos pilotando con FPV. Vamos a ver otros ejemplos del RC2 en Japón. Y ahora sí, nos vamos hasta el otro lado del mundo, nos vamos a la isla de Japón, concretamente nos vamos a Kioto en este primer plano, y ahí estuve a principios de enero probando ya la Avatar 360. En ese momento, como digo, no tenía el firmware del FPV, por lo que solo lo podía polar a través del radio control y en los lugares que tenía los permisos, porque la verdad es que Japón es muy restrictivo para los drones. Y fijaros qué planos más bonitos se pueden conseguir. Bueno, plano frontal, simplemente recorriendo aquí los toris, y de repente, ¡pum!, giramos 180 grados y sacamos la reversa de ese plano que yo he hecho yendo hacia adelante, pues para evitar precisamente cualquier tipo de peligro de choque. Otra vez, otro pasillo de toris. Fijaros, este plano me encanta cómo está grabado, la luz, el atardecer, pero al mismo tiempo el juego que le podemos dar, porque fijaros la línea de tiempo cuando yo meto esos fotogramas clave y empiezo a girar en vertical, como hacer un backflip con el dron, realmente en postproducción, para sacar esta composición tan creativa, tan diferente, y que sorprenda al espectador y nos da lugar a planos muy atractivos. Bueno, continuamos en ese mismo escenario, y es que fijaros que podemos capturar o darle un aspecto a la misma toma muy diferente en el mismo plano. En este caso estamos yendo ascendiendo, simplemente giramos 180 grados y sacamos la parte del dron en reversa. Ahí habéis visto esos artefactos que yo hablaba de las luces, los reflejos, puntualmente nos van a salir en la imagen y quizás nos arruinen el plano, pero no es algo que lo tengamos siempre presente. Otro plano, fijaros qué atractivo otra vez, esa cascada o ese chorro de agua, el tori, simplemente es un vuelo con trayectoria frontal hacia esa cascada de agua, pero conforme se vaya acercando, y para eso os voy a poner la línea de tiempo, pausa un segundo. Fijaros aquí en la línea de tiempo, y ahí tengo los fotogramas clave, los podéis ver, estos puntitos blancos, y de repente me giro ahí 180 grados y saco ya la reversa de ese escenario tan bonito, una vez más con la luz de sol de fondo y el agua cayendo. Fijaros este otro plano en el mismo escenario, en este caso es prácticamente una órbita en la que yo voy encuadrando los elementos o el ángulo que realmente más me interesa de ese escenario. Si yo parase, por ejemplo, este plano aquí,
y giro para atrás, pues ahí estoy yo pilotando, como veis, con el radiocontrol a la vez que estoy caminando con el dron. Pero luego en postproducción yo he elegido los ángulos, el encuadre que realmente me resultaba más atractivo. Lógicamente no me quería sacar a mí caminando ni sacar otros turistas, personas que estuviesen por allí. Bueno, vamos a otro plano porque vais a ver que ahora hay aquí un elemento muy, muy atractivo. Bueno, las órbitas, esferas de estas cámaras 360 que se pueden pasar a el formato plano 16 novenos, que podríamos pasar en un momento dado a 9/16avos, que podríamos pasar a 1:1. Bueno, tenemos los diferentes formatos habituales que podríamos utilizar en redes sociales. Y como veis, un mismo plano lo podemos interpretar de tantas formas en postproducción que por eso decía que la creatividad, bueno, este tipo de herramientas nos da rienda suelta y podemos hacer muchísimos planos. Ahí me veis una vez más caminando, pero yo podría elegir este plano para no salir, podría elegir este otro plano para no salir. Es cuestión de gustos y de lo que queramos mostrar. Y fijaros ahora en este plano que lo vamos a ver con dos ediciones muy diferentes y vais a ver lo atractivo del mismo. Voy avanzando frontalmente, fijaros que hay una chica que se va ahí hacia la derecha, hacia el Tori. No era mi objetivo, de hecho yo estaba intentando evitar que las personas, otros turistas que pudiese haber en la zona. Por eso paso por delante suyo, la esquivo y me voy a la parte esta de templito, del lago. Hago en postproducción un giro 180 grados para mostrar el plano en reversa y fijaros qué plano más atractivo. Y aquí es a donde quería llegar. Fijaros que vuelvo a repetir el mismo plano, voy a eliminar esta línea verde y cuando estoy en este plano, esa chica que se ha metido en mi encuadre, en mi composición o que yo me he metido en su trayectoria, podríamos decir, fijaros que yo ahora en postproducción puedo elegir el sujeto. Para nada era mi intención grabar a esa chica, le doy a rastrear elemento y fijaros que ya me detecta la persona, le doy clic y fijaros que ahora me está rastreando esa persona, el caminar de esa chica y está siguiendo la trayectoria totalmente hacia donde ella va. Fijaros qué composición más bonita y esto ha sido algo totalmente improvisado que realmente he descubierto en postproducción y fijaros qué plano más bonito. Vale, una vez que me ha hecho el tracking, vamos a ver el plano ya real, que lo tengo aquí marcado con esta línea verde y fijaros que con la misma grabación ahora el plano es totalmente diferente. La cámara, el dron, está enfocando, encuadrando a la chica, retrocede, siempre la mantiene en plano y es que la hemos elegido como el elemento principal y bueno, a partir de aquí que empieza a perder ya un poco el encuadre correcto, podríamos nosotros manualmente reencuadrar, poner ahí ese fotograma y seguir con otra trayectoria en la que nos sacase pues la parte trasera o la parte del templo a la vez que se va alejando. Bueno, como veis, nos da mucho, mucho juego este tipo de edición y, como digo, mucha libertad y mucha creatividad a la hora de generar planos. Vamos a otro escenario en Japón, en este caso los campos o los bosques de bambú y fijaros que este sería un plano habitual que podríamos grabar con dron, desplazamiento, traveling lateral. Sin embargo, este otro que estáis viendo ya sería mucho más complicado hacerlo con un dron, entre otras cosas porque si no vamos mirando hacia adelante nos chocaríamos fácilmente. Y lógicamente cuando yo he volado con el dron en visual hacia adelante y en postproducción he elegido este encuadre cenital hacia arriba, 90 grados superior o en un momento dado podríamos elegir 90 grados inferior, pero el vuelo ha sido una trayectoria totalmente frontal, sin ningún riesgo, con el dron en visual y el resultado, como veis, muy, muy atractivo. Tipos de planos que no podemos conseguir tan fácilmente con un dron estándar, a menos que vayamos pues siguiéndolo visualmente desde atrás y arriesgando bastante. O por ejemplo aquí otro plano, en este caso es Hong Kong, donde se encuentra la sede de DJI precisamente y una vez más, plano frontal con el dron sin arriesgar, teniendo el dron siempre en visual, pero a la hora de evitar ese plano cenital hacia arriba que nos muestra las palmeras, los rascacielos y ese atardecer, esa puesta de sol en la isla de Hong Kong. La verdad que espectaculares los resultados que podemos conseguir con el Avata 360 y próximamente te enseñaré muchos más ejemplos de grabaciones, de seguimientos deportivos, de acción, de planos imposibles creativos con el Avata 360.
360. Bueno, pues ya lo has visto, la verdad es que cuando vemos la cámara 360 no nos parece tan atractiva, o por lo menos esas eran mis impresiones cuando me imaginaba una cámara 360 en un dron, y sin embargo cuando lo llevamos al estudio, cuando trabajamos esas imágenes, cuando buscamos esos ángulos imposibles, cenitales que no haríamos porque nos chocaríamos o no tendríamos la visual de lo que tenemos delante, esos travelings laterales o esos giros de 180 grados que nos dan mucho dinamismo y que nos permiten conseguir planos muy atractivos haciendo vuelos muy sencillos, simplemente una trayectoria lineal frontal. Bueno, como ves, el Avata 360 creo que va a dar mucho juego, creo que la calidad de imagen está muy bien, me ha sorprendido porque normalmente las cámaras 360 suelen pues siempre generar aberraciones o darnos menos calidad que una cámara estándar, pero creo que los resultados que se pueden conseguir con el Avata 360 merecen la pena sacrificar esa calidad de imagen ligeramente. Bueno, dime tú qué opinas, dime qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo para hablar ya de cosas más concretas, especificaciones, cuando sea ya el lanzamiento oficial del Avata 360. Esto es el pre-lanzamiento, todavía no se ha presentado, todavía no se puede comprar, pero próximamente sí, y entonces te hablo más en profundidad de todo lo que hay aquí dentro de esta cámara.